Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Antes de que comience la ronda número 12 de candidatos, traigo una nueva partida que transcurrió en el día de ayer entre Alexander Grisuk con piezas blancas y Maxim Vachier-Lagrave. Hay que recordar que Nepomniachtchi está con 7 puntos a falta de 3 jornadas, con 6,5 Anish Giri y con 6 puntos Caruana. Y en el día de hoy juegan Fabiano Caruana con piezas blancas contra Anish Giri con piezas negras. Por lo tanto, ahí puede estar medio torneo y si no, un poquito más. Y en función de lo que pase, pues vamos a ver qué hace también Nepomniachtchi, que a buen seguro querrá que esa partida termine en tablas y así, bueno, pues en caso de que encima él sume una victoria, pues prácticamente tendría el candidato en el bolsillo. No obstante, vamos con Grisuk y Maxim Vachier-Lagrave, que llevan en este torneo de candidatos 5,5 puntos cada uno. Por lo tanto, ahí en el tablero, este E4 por parte de Grisuk y Maxim responde con su siciliana C5. Caballo C3, D6 por parte de Maxim y D4 entrando así en una variante cerrada de la siciliana. La partida continúa con C por D4, en esta ocasión se captura con la dama dicho peón y tras caballo C6 la partida continúa con dama D2. La dama está atacada, como vemos viene una casilla en la que el alfil no puede desarrollar, por lo tanto va a intentar fianchetar su alfil Grisuk. La partida continúa con G6, también haciendo lo propio en el flanco de rey Maxim Vachier-Lagrave, B3, alfil H6, y este movimiento es interesante, como vemos está tocando a la dama y en caso de retirarse esta, pues las negras tendrían la opción de capturar el alfil y así evitarían sus planes de poder enfianchetar al alfil de casillas negras. Es por eso quizás que Grisuk, para evitar dicho cambio de alfiles, jugase este F4, caballo F6, jugadas de desarrollo, alfil B2 y tras E5 rompiendo en el centro se juega este caballo GE2. Por supuesto no se puede capturar ya que estaría colgando la dama. Por lo tanto, tras estos movimientos y este caballo GE2, por cierto, entramos en una nueva partida que no hay hasta a partir de este movimiento en la base de datos, en lo que a torneos internacionales y grandes maestros se refiere. Por lo tanto, aquí ambos jugadores se enrocan, uno en corto y el otro en largo. También, como ocurrió en partidas anteriores, cuando los enroques son opuestos, pues el ataque puede ser más directo y es de alguna manera una carrera a ver quién puede llegar antes a atacar con sus peones, ¿no? y con sus piezas. La partida continúa con alfil E6, jugada de desarrollo y tras rey B1, es verdad que el enroque al ser en largo, pues este rey protege un poquito más la columna A y también se ha quitado de esta columna en la que estaban dama y rey. La partida continúa con este A5 ganando espacio y ya yendo al ataque como comentábamos, A4 para frenar en seco dicho peón. Y tras estos movimientos se juega dama B6. Aquí quizás una posibilidad sería para las negras también jugar este caballo G4 y de alguna manera pues con este caballo aquí instalado pues las blancas retrasarían su ataque sobre el rey negro. No obstante, Maxim Vachier-Lagrave decide jugar este dama D6 y la partida continúa con H4, torre A en C8, ya montando y activando esta torre debido a que en esta columna las cosas están algo paradas, y aquí Grisuk sigue con el ataque. H5, caballo por H5 y se juega este G3. Podríamos pensar en hacer un sacrificio de torre a fin de abrir la columna G, pero de alguna manera, pues como vemos, las piezas de Grisuk de momento están algo inoperantes, ¿no? Todavía necesitan de más jugadas para estar un poquito más activas. Por lo tanto, esta jugada, al menos de momento, se considera algo temprana. Así lo entiende Grisuk. Se juega mientras tanto este G3 y aquí la partida continúa con caballo B4. Como vemos, tanto caballo y torre están tocando el punto de C2 a nada que se quite este caballo de C3. Por lo tanto, ya de alguna manera Maxim Vachier-Lagrave metiendo presión en la posición. La partida continúa con alfil H3, se cambian los alfiles y tras torre por H3
En esta posición se juega alfil G7. Otra posibilidad también para las negras en esta línea o en esta posición sería jugar un dama F2 y bueno, pues estaría metiendo presión en la posición. No obstante, decide traer su alfil a la gran diagonal y tras este movimiento se juega G4. Grisuk ya ha lanzado el ataque, está atacando a este caballo y este se retira F6. Es verdad que este caballo podría haber capturado en F4 y tras los cambios llegar a esta posición. En esta posición las blancas podrían sacrificar una torre en esta línea y tras rey por H7, como vemos, la columna H ha quedado abierta para dama y torre y tras torre H1 con jaque jugarse rey G8. Tras estos movimientos, dama H2 con el fin de buscar el mate en H7 y en caso de que las negras no jugasen este F6, que sería salvador para que se pueda escapar esta torre, pues y jugasen algo como torre F E8, que también el rey puede escapar, aquí hay una línea muy bonita en la que las blancas pueden jugar este caballo D5, se está atacando además a la dama y en caso de caballo por D5 viene este dama H8 con jaque. El tema de este caballo que se ha movido a D5 pues es para abrir la diagonal y tras este jaque única capturar con el alfil y tras torre por H8 mate. No obstante, en vez de hacer este torre a E8, las negras tendrían que haber jugado este F6. Es por eso que Grisuk no entra en esta línea, aunque era interesante verla, no hace este caballo por F4, sino que de momento juega caballo F6. La partida, tras este movimiento, continúa con G5 metiendo más presión a dicho caballo, el caballo viene a H5 y aquí podríamos pensar por qué no capturar en E4. Siguiendo con esta línea y tras los cambios de caballos podría venir este torre por C2 metiendo bastante presión en la posición, como comentábamos cuando se quitase este caballo de C3, pero la verdad es que las blancas simplemente retirando la dama y llevándola a E1 se termina un poquito el ataque. Puede venir este dama C6. En esta ocasión no se quita este caballo que está siendo atacado por la dama, sino que se puede mover el otro caballo a C3 y de alguna manera esta torre ha podido quedar atrapada. De momento está bien defendida por el caballo, pero es una posición bastante igualada. Por lo tanto, no se entra en esta línea y tras este nuevo ataque sobre el caballo, Maxime Vachier-Lagrave decide traerlo nuevamente a H5. En esta posición se juega F5 y vamos a ver nuevamente si ahora puede ser bueno o es algo temprano hacer este sacrificio de calidad. Como hemos visto anteriormente que era algo temprano, podríamos seguir esta línea en el que las blancas tras estos cambios jugasen F5 para ya tener dos peones avanzados, dama F2 como veíamos en una línea anterior y tras jugarse un F6 atacando incluso a este alfil de alguna manera tranquilamente se puede retirar a H8 y todo puede estar controlado. Es verdad que las blancas tienen o pueden capturar este peón en D6, pero no obstante las negras consiguen este peón pasado que de alguna manera podría ser peligroso. En la posición marca tablas, por lo tanto se juega directamente este F5 y la partida continúa con torre F D8, también activando Maxime Vachier-Lagrave su segunda torre, F6 como veíamos en la línea anterior y este alfil no se retira a H8 sino a F8. Hay que comentar aquí que por ejemplo este alfil ya apenas tiene recorrido, ya que todas las casillas pues, están controladas por peones blancos y de alguna manera este rey está encerrado y es lo que tiene que aprovechar o lo que está aprovechando Grisuk. La partida continúa con este caballo G3 con la idea de cambiar caballos y así abrir la columna H y en esta posición se juega un D5. En caso de jugarse este caballo por G3, como comentábamos, podría seguir este torre por G3, H5 a fin de cerrar la posición y si aquí se intenta capturar al paso, este peón sirve de pantalla. Es verdad que en alguna posición, aunque no en esta, veremos un poquito más adelante, que esto puede llevar a un ataque blanco bastante directo, pero de momento al menos este peón en H6 sirve de pantalla y de alguna manera pues el rey está o puede estar bastante seguro. Por supuesto, no se debe capturar con el alfil de F8.
No obstante, no profundizamos más en esta línea, seguimos con la partida, se juega este D5 a fin de abrir también columnas por parte de las negras y la partida continúa con E por D5, caballo, ahora sí, por G3, ya que tras torre por G3 se juega este H5 y aquí vamos a ver que si es posible esta captura al paso o no. En la partida continuó este dama E2, aunque si las blancas por seguir esta línea, ya que habíamos hecho antes esta captura al paso, vamos a ver si ahora funcionaría para las blancas o no. Rey H7 y aquí la línea para las negras puede continuar con un caballo E5. Es verdad que este caballo ya está tocando al rey, por lo tanto de alguna manera pues está llegando fácil contra el enroque enemigo, y en caso de no capturar y no hacer este rey H7 mejor y hacer este dama por F6 capturando el peón de F6, pues las blancas tendrían este torre H3, rey H7 a fin de bloquear la posición, y tras caballo E4 nuevamente este caballo aquí, bueno, pues puede ser bastante molesto, ¿no? La idea es llevarlo a G5, se está dando un jaque, el caballo está defendido por la dama, por lo tanto las negras aquí podrían jugar un dama F5 para evitar la captura, y tras caballo G5 con jaque, pues el rey se puede retirar a G8. H7 jaque, el rey tiene que venir a H8 y ya hay opciones de jaque ganando al menos la calidad. De alguna manera se puede jugar este torre F3 también, la torre está defendida por el caballo y una vez que la dama se retire pues puede llegar este movimiento. Por lo tanto, en esta posición sí que podría ser posible capturar al paso. Lógicamente hemos mirado una línea y dentro de esta línea hay más variantes. Y Grisuk entendió que era algo temprano y decide jugar este dama E2. Vamos a ver posteriormente cuáles son sus ideas. Torre C5, se está atacando con una pieza más a este peón de D5, además del caballo y dos torres, defendido por caballo y torre. Y tras estos movimientos se juega torre H3. Ahora sí que podría venir próximamente algún sacrificio entrando con la dama. Hay que recordar también que esta torre pues está muy activa y si hay un sacrificio incluso la dama podría entrar directamente por H5. Por lo tanto, aquí Maxim tiene que hacer algo también, sigue atacando por el centro, caballo por D5 y tras caballo por se juega torre C por D5. Tras esta posición la torre se retira, se lleva H1, prácticamente Grisuk ya está preparadísimo para hacer este sacrificio que comentamos y mientras tanto triplica en la columna de pues sus torres y dama el bueno de Maxim Vachier-Lagrave. Aquí en esta posición se juega rey A2, un movimiento preventivo que evita algún jaque en la primera fila o en la octava de las negras. Y quizás vamos a ver si en este momento podría ser bueno hacer este sacrificio que estábamos comentando, torre por H5, y es que tras este movimiento las negras tienen este torre de 1 con jaque, el rey no se ha retirado, por lo tanto tras retirarse ahora el rey a A2 directamente puede venir este G por H5 y aquí las blancas pueden jugar este torre H3, quizás más interesante que llevar o capturar directamente en H5. Vamos a ver que la idea de este torre H3 es para capturar con la dama y así poder dar mate en H7. No obstante, en esta línea las negras tienen este torre A1 con jaque y si alfil por A1, ya que hay que capturar dama D1 y esta dama está evitando esta captura en H5. Por lo tanto, tras cambiar las damas siguiendo con esta línea, torre por D1 y aquí se puede capturar este peón en E5 y hay ligera ventaja en la posición para las blancas. Por lo tanto, no obstante la partida se tenía que seguir jugando y por eso que de alguna manera puede ser temprano este sacrificio, ya que no evitas pues entrar en la primera y que de alguna manera pues las piezas se vayan o se reduzca el material y así no tenga fuerza este posible sacrificio. No obstante, es por eso que se juega este rey A2. La partida, no obstante, continúa con este torre de 1 y finalmente Grisuk hace el sacrificio. Ahora no estamos en ninguna línea, sino en la partida torre por H5, G por H5 y aquí en vez de llevar la torre H3, Grisuk decide capturar también directamente en H5.
torre D4 entregando la calidad, porque si aquí pensamos en hacer un torre D2, las blancas tienen este dama E4 y es definitivo para entrar con la dama en H7 y dar mate. Por lo tanto, la casilla a cubrir sí o sí por parte de las negras es torre, es la casilla de E4. Por lo tanto, es por eso que en la partida se lleva la torre a D4. Y aquí, aunque esta torre puede caer por la acción del alfil, se recaptura con la dama y se sigue cubriendo esta casilla de E4. Por lo tanto, aquí Grisuk hace bien en no capturar, aun ganando calidad, ya que ha sacrificado hace momentos atrás la torre. Por lo tanto, hace este torre H1 y ahora la idea al liberar esta casilla de H5 es meter la dama nuevamente para hacer este mate en H7. Por lo tanto, aquí se juega torre por A4 jaque y Maxim, como vemos, está sacrificando su torre. No obstante, no pasa en la partida, pero no se puede capturar, ya que si se captura, un momentito, las blancas han perdido la partida, ya que viene este dama de 5 jaque, perdón, esto no es un dama de 5, un dama de 5 con jaque y pase lo que pase, esta torre de H1 está cayendo y con ello la partida. Por lo tanto, también Maxim buscando sus opciones y sus trucos con esta torre en A4, rey B1 sigue la partida y tras esos movimientos se juega este dama de 5, metiendo presión a la torre y evitando que al menos de momento pues esta dama vaya a H5 o no, ya que está defendida. Y vamos a ver lo que tiene pensado aquí Maxim Vachier-Lagrave, ya que están a una jugada de dar mate. Por lo tanto, en esta posición única para mantenerse vivo es jugar este dama por H1 dando la dama por H1 jaque, dama por H1 y tras torre G4 por parte de Maxim Vachier-Lagrave, la partida continúa con alfil por E5. No obstante, como vemos, son dos torres por dama, están los dos alfiles y en cuanto a peones tienen las blancas uno de más. Por lo tanto, al menos en cuanto a material, pues la partida está bastante igualada. Esta continúa con torre por G5, además capturando un peón por parte de las negras, está atacando al alfil y tras este movimiento se juega dama por B7. Las blancas o Grisuk captura un nuevo peón y aquí en esta posición se juega torre de 2. Podríamos pensar en capturar este alfil, pero este es el regalo envenenado que Grisuk le estaba preparando, ya que en caso de capturar este alfil que está sin defender, pues te viene un dama G2 jaque y el rey, con la idea de salir y llegar a proteger a su torre, no le daría tiempo, ya que este dama H2 jaque, el rey viene a G6 y aquí ya te han ganado la partida. Por lo tanto, ambos jugadores intentando sus cositas, se juega este torre de 2. La idea para las negras ahora es activarse y meter presión sobre este punto de C2 y vamos a ver lo que hace Grisuk en esta posición. Aquí juega este alfil C3 tocando a la torre, pero podríamos pensar en jugar un alfil F4. Es verdad que no ganamos la pieza, ya que las negras en esta línea tienen este torre G1 con jaque y tras retirarse el rey a B2, pues existe este torre E2. Ya no hay amenaza por parte del alfil, pero es una línea muy buena que sigue de esta manera. Dama A8 y la idea de este movimiento es meter presión al alfil vía alfil D6. Por lo tanto, prácticamente sería definitivo si este alfil llega a D6 y entra la dama en F8. No obstante, aquí las negras podrían jugar un torre G, G2, entrando o intentando capturar en C2 y tras rey C3, la torre captura en C2 y rey D3. Ahora el alfil controla la casilla de D2, por lo tanto un jaque, o al menos en esta posición, pues no es posible por ninguna de las torres. Por lo tanto, se puede jugar en esta posición torre C, F2, atacando al alfil y aquí el alfil no vendría a D6, ya que posteriormente en esta posición podría entrar este torre D2 y habría posiciones de tablas. Tras este movimiento se puede jugar un rey E3, las negras pueden capturar esta torre, pero el tema que tendrían que tener cuidado ya que caería la torre de G2. Por lo tanto, esta línea podría continuar con torre
Con esta no se puede capturar, se puede hacer el jaque para obligar al rey a irse hacia la esquina, hacia el flanco de rey, con un rey F3, torre F2 con jaque, y tras estos movimientos rey G3 tras torre por D6 cambiamos las piezas y de alguna manera en esta posición las negras están bastante seguras. Pueden capturar este peón, se puede jugar un rey E3 ya que hay jaque, y tras torre en B6 yendo por el peón de B3 las blancas pueden jugar como anteriormente dama G2 jaque, alfil G7 para cubrirse, y hay tablas en esta posición aunque es alfil y torre contra dama. No obstante, volviendo a esta posición, estas tablas son en caso de que se jugase este alfil de 6, pero si llevas el alfil a H6, pues poco se puede hacer, ya que tienes primero un jaque en G3, posteriormente el rey puede venir a E4, a esta casilla ya no se puede dar ningún jaque, y si torre por F6, pues tienes este alfil por F8 y la ventaja es clara para las negras. Por lo tanto, en esta línea que hemos visto ya no valía este alfil D6, sino que era este alfil H6. No obstante, vamos a volver a la partida, ya que en Grisuk no decide hacer esta línea, era todo con este movimiento, que podía ser posible, aunque se podía llegar a tablas, hay mucho cálculo detrás de ahí. Se juega este alfil C3, se ataca la torre de D2 y la partida continúa con torre E2, dama C8, también con ideas, como comentábamos, por parte de Grisuk de tocar este alfil de F8, y tras torre G1 con jaque el rey se resguarda en B2. Torre G2, y aquí hay que recordar que Grisuk, como sabemos, pues siempre le gusta apurar mucho el tiempo. Estamos en la jugada 40 y ambos jugadores ya cuentan con tiempo de más en el control. Creo que cuentan con hora y 40 para los primeros 40 movimientos y 50 minutos para los 20 siguientes, y a partir de la jugada 60 pues cuentan con 15 minutos. En cada movimiento desde el principio cuentan con 15 segundos de incremento. En esta posición se juega alfil por A5 y, como vemos, se retira el alfil para defender con la dama dicho punto de C2. Ahora bien, hay que calcular mucho para entregar o cambiar las torres por la dama y un peón, y vamos a ver si esto a Maxim pues le sale a cuenta. Torre por C2 con jaque, dama por C2, y aquí se juega torre por C2 con nuevo jaque. Podríamos pensar en esta posición en jugar un alfil A3 con jaque al rey, y en cuanto el rey se retire, pues la dama está cayendo. No obstante, aquí el rey no está obligado a capturar el alfil en A3, sino que puede jugar este rey B1 y tras torre por C2 llegar a esta posición. Es verdad que esta línea, pues vamos a verla rápidamente, pasándola un poquito rápido. Rey F8, rey C3, y las negras no tienen nada que hacer al final, ya que en esta posición se puede jugar este alfil B4, el alfil se tiene que retirar y posteriormente el rey va avanzando, como vemos, por el flanco de dama, y posteriormente hay que defender también este peón de F6. Si las negras lo atacan, se defienden con este alfil en E7, rey E6, B4, alfil por F6 incluso, pero aquí llegamos a una carrera en la que llegan antes las blancas, ¿no? Podemos hacerlo así un poquito rápido. Aquí ya se ha hecho, han coronado, por lo tanto, bueno, pues han ganado la partida. Se puede jugar este F2, pero lógicamente la dama va a parar la coronación. Por lo tanto, este alfil A3 no funciona. Lógicamente, fijaros la cantidad de cálculo que tienen que realizar en cada movimiento los jugadores, y aquí Maxim prefiere capturar, llegando a un final pues bastante similar. Tras estos cambios se juega rey H7 y el siguiente movimiento es de rey D3. En esta posición, al ser muy similar al anterior, pues tiene un final ganador para las blancas, a no ser que este rey pues se venga a alguna casilla de la primera fila, que tampoco tiene lugar, pero incluso llevando o jugando o moviendo este alfil quizás a D8, también hay posición ganadora para las blancas. No obstante, como comentábamos, son tablas si se retira el rey, pero también si se hace este B4, ya que vamos a ir muy rápidamente a esta línea. Se puede jugar un rey G6, alfil D8 para defender el peón, pero el problema es que estás defendiendo el peón de F6, pero te está cayendo este peón de B4. Por lo tanto, en caso de que aquí las blancas cedan este peón y se juegue B5 con la idea de coronar, pues aquí ya te han capturado este peón, y tras alfil
tras esta posición, perdón, pues lógicamente vas a tener que sacrificar el alfil para capturar el peón de cada bando y al final pues en esta posición son tablas. Por lo tanto, el B4 aquí no funciona y vamos a ver lo que se juega en la partida. Rey D3, rey G6, se acerca a capturar el peón de F6 y tras alfil C3, defendiendo al peón, pues se juega en esta posición rey F5, rey C4, rey E6, B4, ahora sí que se puede empujar ya que está defendido de dicho peón y tras alfil D6 en esta posición con B5 se abandona. Aquí hay varias líneas, vamos a seguir con una que se divide en dos, que podría ser la siguiente. Se puede jugar un alfil B8 a modo de controlar físicamente pues esta casilla y mover solamente el alfil, pero las blancas van progresando con su rey y aunque esté yendo y viniendo el alfil, pues al final entran en la posición. Se puede jugar este B6, alfil D6, B7, alfil B8, alfil B4 y aquí en esta posición, aunque las negras capturen en F6, siguiendo una de las líneas, la partida podría continuar con este alfil D6 atacando al alfil, que se tiene que retirar ya que las blancas están a una casilla de coronar, y si se retira a A7, pues puede venir primero este rey B5 y la idea es atrapar al alfil. Rey E6 podría ser y tras este movimiento se puede jugar rey A6 directamente y este alfil, en caso de que se retire por esta diagonal, pues lógicamente se corona y en caso de que las negras aquí capturen, pues las blancas pueden capturar con el rey y posteriormente se termina coronando. Si el alfil lógicamente viene a esta casilla, pues las blancas nuevamente ganan la partida. Y en esta posición, en vez de jugar este alfil B4 como hemos visto para activar el alfil, la idea es que en esta posición se activa el alfil por D6 para atrapar al alfil de casillas negras. Mientras tanto hemos visto que el rey capturaba en F6, pero aquí tras este movimiento y alfil B4 vamos a ver, no hay que capturar en F6 y si las blancas las negras, perdón, hacen un movimiento como alfil G3, lo mismo que estaba haciendo anteriormente, ya este alfil A5 lo que está amenazando es entrar con el alfil en C7 y así pues bloquear que este alfil de casillas negras, alfil negro de casillas negras, pues esté controlando esta casilla. Por lo tanto, en esta posición puede seguir con este alfil B8 y de alguna manera llegamos a la misma línea, alfil C7, alfil A7 y en esta posición nuevamente ya es repetición de lo anterior más o menos. Rey B5, el rey viene a capturar el alfil y a intentar defender la posición y tras este rey A6, pues si este alfil lógicamente pues viene aquí, se captura y si las negras en esta posición capturan el alfil, pues se captura y posteriormente se puede coronar. Por lo tanto, muy importante esta victoria, que si no recuerdo mal es la primera para Alexander Grisuk, se pone con 5 puntos y medio, igual que Maxime Vachier-Lagrave, que lleva pues un torneo de candidatos y torneos anteriores pues en bastante baja forma. A ver si el hombre ahí recupera y vamos a ver lo que pasa en esta nueva jornada. Un saludo, chao.